Saludos. En esta toma se hablará sobre pensamiento de sistemas, práctica de sistemas, de Peter Checkland. Mi nombre es Héctor Prada y les hablaré sobre el capítulo 6, el desarrollo de pensamientos de sistemas suaves. Para comenzar, haré una breve introducción sobre sistemas duros y suaves. El análisis de sistemas nace como sistemas duros en la década de los 60 con el surgimiento de las computadoras. Se extiende al ámbito social y al ámbito político. Los resultados fueron equívocos, puesto que el método duro requiere un objetivo definido y en lo social generalmente no se conoce o no está definido. Jenkins, 1969, fue el punto de inicio a una metodología adecuada para sistemas sociales. Se establece una estructura de debate. El objetivo entonces se desvió de usar una meta a la evaluación de qué tanto se podía usar útilmente los conceptos de sistemas. Se inició como un experimento universitario y por ello hoy en día se le conoce con el contexto académico que tiene. Según Clark, 1972, los objetos de estudio pueden intercambiar el rol con el investigador. La investigación social contribuye en asuntos prácticos como en las metas de la ciencia social, como lo dice Foster en 1972. El investigador debe estar en el proceso de cambio en el sistema mismo, para lograr resolver problemas y desarrollar capacidad de conocimientos para diseñar soluciones. La investigación llevada a cabo nombra dos tipos de problemas: los estructurados y los no estructurados. Los estructurados formulados mediante un lenguaje donde hay una teoría sobre la posible solución, y los no estructurados poseen un sentimiento de inquietud. Los primeros siguen una secuencia en el tiempo, y los segundos no pueden, ya que al paso del tiempo la percepción del problema cambia. Entre 1969 y 1971 hubo dos trabajos que hicieron separación entre las metodologías duras y suaves. El primero fue en una empresa textil llamada Airedale Ltd. Estaba en peligro de cerrar puertas por pérdidas financieras. En 3 años se recuperó, pero el contexto del problema había cambiado ya que había adquirido otras empresas más pequeñas. Se presentó un problema no estructurado, pues este no estaba bien definido. Había tantas fallas que no se podía asumir una metodología dura. La solución inicial fue crear dos departamentos de producción, una hacia el cliente y la otra hacia la producción, y asemejar su flujo de producción a un modelo de sistemas. El segundo fue una compañía de ingeniería altamente sofisticada, llamada Ingeniería Cordia Ltd. Se realizaban discusiones entre administradores para la resolución de problemas y sin embargo los medios no proporcionaban ideas como se debía. Se quería mejorar el flujo de información para la toma de decisiones. Además, no fue impuesto el problema por los directores. Había un problema no estructurado. No se logró una solución práctica al problema propuesto, pero se avanzó extensamente en el estudio de las metodologías suaves. Ambos trabajos tuvieron en común la selección de las metas mediante la postulación de un modelo conceptual de sistema de actividad humana mediante metodología de sistemas entendido como la aplicación de un método adecuado a partir de un grupo de métodos. La metodología para problemas no estructurados consiste en dos elementos, el qué y el cómo, también entendido como la filosofía y la técnica, respectivamente. Los pasos en la metodología son los siguientes. Primero, identificar la situación del problema no estructurado. 2. Llegar a una expresión del problema. 3. Definir los sistemas involucrados. 4. Conceptualizar los sistemas de actividad humana en el paso 3. 5. Comparar si la conceptualización va acorde con el problema expresado. 6. Realizar cambios de estructura a largo y a corto plazo. 7. Acción de la metodología, o en otras palabras, implementación. En los pasos 1 y 2
Se apunta a indagar sobre el contexto del problema sin crear una estructura en particular. Se hace énfasis en estos dos pasos ya que se debe hacer una identificación del problema. En el paso 3 se comienzan a preguntar cosas como ¿qué sistemas se deben mejorar o ingeniarse? Se deben elegir los sistemas de manera precisa para obtener una perspectiva óptima sobre el problema. Debe ser una descripción concisa de un sistema de actividad humana que capture una visión particular de este, y al mismo tiempo ser útil. En el paso 4 se transforma el problema raíz del paso 3 a un modelo de actividad humana necesario para representar la situación. Dichos modelos no son validados o invalidados, pues en metodologías suaves solamente se puede hablar de modelos sustentables y no sustentables. Se introduce el sistema formal que se presenta cuando existe una estructura definida. De allí la diferencia con los modelos conceptuales y por ende no pueden ser validados. En el paso 5 se mencionan dos tipos de sistemas, el formal y el conceptual. El formal es aquel que tiene propósito o misión en curso, tiene una medida de progreso positiva o negativa, hay un proceso de toma de decisiones, tiene fronteras demarcadas, continuidad, está formado por subsistemas y estos a su vez por recursos y personas que se comunican entre sí. El modelo conceptual usa ideas de sistemas formales para aseverar ciertas características del problema. Este se compara con el problema en el segundo paso y además se hace comparación con el mundo real y decidir si se continúa con el modelo conceptual. En los pasos 6 y 7 se genera el debate sobre qué cambios se podrían hacer en la visión percibida del problema. Se pueden hacer cambios de tres tipos: estructurales, procedimiento y de actitudes. Los primeros pueden ser agrupamientos organizativos, estructuras de reporteo o de responsabilidad funcional. Son de implementación a corto plazo. Los segundos, los de procedimiento, consisten en elementos dinámicos, los procesos de informar y reportar. Pueden ser habilitados igualmente a corto plazo. Y finalmente, el de actitudes. Este consiste en cambios a largo plazo solamente, puesto que requiere de cambios de mentalidad y son los más difíciles de implementar. Finalmente, se hace un llamado a los actores involucrados en el problema para que se formen parte de la solución estudiada. Además, se debe implementar el monitoreo de dicha solución para evaluar su eficacia. Ahora hablará mi compañero sobre el capítulo 7. Hola, mi nombre es Emerson Mora y yo voy a estarles hablando sobre el capítulo 7 del libro de Peter Shekland que se titula La metodología de sistemas en acción. En el capítulo 2 se argumentó que la ciencia se caracteriza por experimentos de verificación de hipótesis de tipo reduccionistas, con resultados repetibles y que se puede avanzar mediante la refutación de las hipótesis. En el caso de la metodología de sistemas suaves, no podemos obtener o esperar resultados repetibles en sistemas de propósito definido, y la idea de hacer avances mediante la refutación es igualmente inaplicable durante la verificación de la metodología. Lo mejor que podemos hacer es formular una pregunta que siempre es difícil de responder. ¿Se resolvió el problema? O si según los criterios acordados, se puede decir que la situación mejoró. Para esto, el autor describe que existen 5 tipos de estudios de sistemas, y si bien la mayoría de los estudios han sido el tipo descritos en el capítulo 6, en donde una situación problema exige llevar a cabo acciones que generen mejorías, sin embargo, históricamente se han realizado intentos por utilizar la metodología de 5 tipos diferentes. El primero de ellos es diseño de sistemas, el segundo es acción para mejorar una situación problema mal definida, el tercero es análisis histórico, el cuarto, examen de un área de interés, y el quinto, clarificación de conceptos. Para ilustrar la manera en que fue aplicada la metodología para cada caso, se exponen los siguientes 6 estudios de sistemas que consisten en experiencias que tuvo el autor en sus trabajos y experiencias en
en trabajos que llevó a cabo con otros colaboradores. El primero de ellos es el análisis del sistema de sucesos pasados. Para este caso, veremos un estudio llevado a cabo por el señor Brown y el mismo Peter Checkland, que involucra al consultor del análisis, al que llamaremos señor Cliff, un ingeniero en minas, y la compañía de asesoramiento minero LTD, para el cual el señor Cliff quería arrojar luz sobre su fracaso en los resultados de su cooperación con dicha compañía. La compañía suponía debía darle al señor Cliff los detalles de las instalaciones que habían fracasado. El señor Cliff suponía que iba a darle a la compañía los consejos para eliminar tales fallas en el futuro. Inmediatamente se notó un problema en los informes que se presentaron. Cada parte no informó lo que la otra parte esperaba y las posiciones de cada actor no fueron las que se debieron. En este estudio, el resultado fueron recomendaciones para que el señor Cliff asegurara que no hubiera un colapso desastroso de un sistema de actividad temporal consultor-cliente. También reveló que los estadios 3 y 4 son medios para entender la estructura de un patrón de sucesos pasados. La siguiente experiencia tiene por nombre Estructure un examen. A veces el problema no es de tipo búsqueda de solución, sino la de obtener conocimiento. Para ilustrar este punto, se utiliza como ejemplo un trabajo llevado a cabo por Bourne, Collins, Marchand, Swatch y Checkland para el Centro Científico de IBM, con el objetivo de examinar las áreas de depósito de desperdicios, recuperación de desperdicios y control de contaminación. El problema consistía en encontrar una manera para organizar la estructura del trabajo detalladamente, cuyo punto crucial consiste en encontrar una manera para decir qué es exactamente pertinente. Para lograrlo, se usaron los estadios 3, 4 y 5 de la metodología, logrando una estructura organizativa que minimice el daño ambiental. La siguiente experiencia, la número 3, se titula Dilucide un concepto teórico. Para explicar este escenario, Checkland expone otro proyecto en el que participó en conjunto con Popson. La tarea consistía en ayudar a definir un concepto importante en el Departamento de Comercio e Industria en el Reino Unido. Este concepto es la terotecnología. Para esto se tuvo especial detalle en el estadio 2, en el cual se incluyó entrevistas personales con toda la gente posible que estuviera involucrada en las discusiones tempranas sobre la terotecnología. Con esto se evitó un vacío en el estadio 5. Pensando en que la definición del término vendría dada a partir de lo que se tiene que hacerse, más que el cómo debe hacerse, la metodología fue apropiada para dar apoyo en la definición, que hasta el día de hoy es aceptada. La definición es la siguiente. La terotecnología es una combinación de administración financiera, ingenieril y de otras prácticas aplicadas a bienes físicos en búsqueda de costos de ciclos de vida económicos. La siguiente experiencia se llama Enfréntese a sus propios problemas. En este segmento, Checkland expone la forma en que abordó, junto con Sulan, el problema propio de manejar una compañía de consultoría propiedad de la universidad y paralelamente un departamento académico universitario, para el cual, y debido a lo complejo de la relación entre ambos, el mayor esfuerzo se concentró en los estadios 1 y 2, dando como resultado una definición raíz que vislumbró perfectamente el sobreencinamiento de un modelo sobre el otro, escenario que condujo a distintas recomendaciones que fueron llevadas a cabo meses después, pero que permitieron simplificar la labor que se venía desempeñando. La quinta experiencia se titula Un estudio organizacional. Con este punto, Checkland resalta la aplicabilidad del método a los sistemas de información, directamente ligados a sistemas de actividad humana, debido a la capacidad de ver las organizaciones como un todo. La principal relevancia del método en términos organizacionales es que se suele deducir la planificación que más conviene a la organización y que le permite funcionar de forma más eficiente. La siguiente experiencia lleva por título Utilice la metodología que no sigue la secuencia. Si bien la metodología expresa 7 pasos en orden lógico, esto no quiere decir que necesariamente deba ser aplicado de esa manera. De hecho, muchas veces suele ser conveniente comenzar en un estadio intermedio. A partir de esta experiencia, el autor resalta que se pueden conseguir los resultados generales de la acción de esta investigación. A continuación, comenzaremos con estos resultados generales. El primero de ellos es la importancia del welfare check. Inevitablemente, tantos estudios realizados pueden llegar a proporcionar lecciones generales. Para esto, la primera dice que recordemos que todo estudio parte del pensamiento humano, por ende, se ve afectado por la percepción que éste hace del mundo que lo rodea. Es esta imagen particular del mundo, que puede ser diferente para todos, es lo que el autor llama welfare. Ahora, la importancia radica en que para llevar a cabo un buen estudio, se debe realizar una fracción correcta
del sistema a estudiar. Es aquí en donde el investigador tiene que hacer un énfasis y esforzarse por que su percepción del sistema sea real y por lo tanto objetiva y no se vea afectada por tantos criterios personales que usualmente llevan ligados al ser humano. Labor que usualmente no es sencilla. Para explicar los siguientes resultados generales, continúa mi compañero José Bielma. Hola, mi nombre es José David Bielma y les estaré hablando de los resultados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Checkland. Resultado 2. La tarea principal y las definiciones raíces basadas en controversia. Una vez terminada una expresión inicial de la situación problema, el analista selecciona algunos sistemas pertinentes que se nombrarán en las definiciones raíces y se modelarán subsecuentemente. En principio, no hay un límite en la libertad del analista para que haga cualquier selección que él piense o sienta que podría conducirle al discernimiento. La experiencia, en años recientes, ha revelado una distinción que es útil recordar cuando se seleccionan los sistemas a modelarse. Esta distinción entre definiciones raíz, de tarea principal y basada en controversia. En los estudios de sistemas se presta atención a los sistemas de actividad a los cuales la información servirá y una versión de la metodología de sistemas se ha empleado en la cual el equipo decide modelar un sistema nocional que puede estar relacionado muy directamente ya sea a una organización vista como un todo o a una tarea bien establecida, llevada a cabo por una sección, departamento o división. En estos estudios, el sistema que se haya elegido, sea aquel que exprese la tarea pública u oficial de la organización, sección o departamento, encarnan tal definición, requerirá una definición raíz que exprese esta tarea principal en una manera neutral. La tarea principal denota la tarea para la cual una organización es creada para llevar a cabo, o la tarea que una empresa debe llevar a cabo si desea sobrevivir. Pero no todos los sistemas generan reportes neutrales. Hay situaciones en las que nos encontramos con dos o más tareas principales. En estos casos, hay que elegir una de estas dos tomando en cuenta qué factores se están dejando de lado. A estas se les llama tarea principal basada en controversia. En estos casos, el investigador de sistemas no debe involucrarse psicológicamente con el modelo, pues si esta tarea no representa el sistema, este debe ser capaz de abandonar alegremente sus selecciones tempranas de sistemas pertinentes y comenzar de nuevo. Los resultados generales número 3 son la estructura de las definiciones raíz. Smith, un estudiante de doctorado en el departamento de sistemas, consideró que debido a que los modelos conceptuales de sistemas descritos en las definiciones raíz se verifican al compararlos con las características de modelo formal de cualquier sistema de actividad humana, debía haber características en cualquier definición raíz que esté bien formada, que la relacionen al modelo de sistema formal y hagan a ese proceso de verificación posible, y definió la siguiente estructura. Formular la raíz definición, ensamblar las actividades mínimas necesarias, estructurar las actividades dentro del modelo conceptual y verificar el modelo conceptual o de sistemas formales. Con esta metodología de verificación, la hipótesis basada en la intuición y la experiencia formulada concluyó que una definición raíz adecuada debía tener 5 elementos. De no tener uno de estos, la omisión de este debía ser sustentada. Estos 5 elementos son: transformación. T. El núcleo de una raíz de un sistema será un proceso de transformación, es decir, los medios por los cuales las entradas definidas se transforman en las salidas definidas. Posesión. O. Del sistema. Alguna mediación que tenga un interés primario en el sistema y el poder último para ocasionar que el sistema deje de existir. Actores. A. Los agentes que llevan a cabo o que ocasionan que se lleve a cabo las actividades principales del sistema. Consumidores. C. Beneficiarios o víctimas afectadas por el sistema. Restricciones del medio. E.
características del sistema o sistemas más amplios que éste debe asumir como dado. Adicional a estas, Checkland agrega una sexta, el Weltanschauung, W. Es una perspectiva, marco o imagen que da significado a esta definición de raíz particular. A estos elementos Checkland les ha llamado Cadway y sirven de base para la formulación de las definiciones raíz. Resultados generales número 4. Los qué y los cómo. Las distinciones entre el qué y el cómo dentro de los sistemas son una parte muy importante en las definiciones de estos. Los qué especificarán las causas y razones por las cuales se realizará el modelo, qué factores necesitaremos tener en cuenta a la hora de elegir las variables del modelo que representará el sistema. Y los cómo serán las relaciones dentro de los niveles que tendrán dichas variables. La especificación de los qué y cómo ayudarán a delimitar las fronteras de los sistemas. Resultados generales número 5. La recolección y enriquecimiento de la impresión inicial. Los estados iniciales de cualquier estudio del sistema son difíciles debido a la necesidad de recolectar una impresión tan rica como sea posible de la solución problema, sin imponer una estructura en ella. Según Kuchen, año 1968, hay 3 factores a tener en cuenta a la hora de recolectar la impresión inicial. Roles, que son las labores o lo que se espera que haga el sistema. Normas, prescripciones o proscripciones específicas de la práctica o desempeño de un sistema estandarizado. Y valores, preferencias, prioridades o estados deseables dentro del sistema. Estos 3 factores se comparan con algún sistema anterior o parecido si éste existe, y en base al estudio de estos factores, si se adaptan o no al sistema que deseamos obtener, se utilizará este como impresión inicial. De no existir, se tomarán impresiones iniciales de la realidad para el instante estudiado en base a los 3 factores. Resultados generales número 6. Leyes metodológicas. En base a la experiencia anterior, se exponen 3 leyes que sin importar los fenómenos específicos serán aplicables a todos los sistemas. Ley de la conceptualización. Establece que un sistema que sirva a otro no se puede definir ni modelar, sino hasta que una definición y un modelo de sistema que sirven estén disponibles. La ley de la equifinalidad, que establece que los sistemas abiertos pero no cerrados pueden alcanzar el mismo estado final y a partir de condiciones iniciales diferentes. Ley de la construcción de modelos. Establece que los modelos de sistemas de actividades humanas deben consistir de grupos estructurados de verbos que especifiquen las actividades que los autores podrían directamente llevar a cabo. Resultados generales número 7. Sistemas de contenido de problema y de solución de problemas. Cada estudio del sistema que hemos llevado a cabo se efectúa en circunstancias en las cuales existe un problema percibido y una disposición por tomas acciones a solucionar. En tal situación existe un sistema de contenido del problema en que se incluye el rol del poseedor del problema y existe un sistema de solución de problema que incluye el rol del solucionador del problema. El solucionador tiene la tarea de usar la metodología del sistema para llevar a cabo la acción que mejore aspectos del sistema contenido del problema. Al describir un sistema, tenemos que tener en claro que lo que se describe junto con sus características es el sistema contenido del problema, y es de igual importancia definir quién es el solucionador y con qué recursos cuenta a la hora de abordar el sistema contenido del problema. Y en muchos casos, la experiencia subsecuente origina mejoras en el sistema contenido del problema. Estos 7 resultados no son normas secuenciales a seguir a la hora de formular un modelo para la representación de un sistema real, pero el uso de estos resultados planteados por Checkland garantizarán un buen desempeño a la hora de crear un modelo que represente a un sistema. Buenas tardes, mi nombre es José David López y yo les voy a estar hablando acerca del capítulo 8, de parte del capítulo 8 del libro que se refiere a las implicaciones de la práctica de sistemas para el pensamiento de sistemas.
El pensamiento de sistemas surge como necesidad para enfrentar la complejidad, tanto en aspectos humanos y sociales de la persona como en los naturales que evoca su entorno. La búsqueda de la aplicabilidad del pensamiento de sistemas para la forma de decisiones en el campo de la ingeniería, por ejemplo, o su demostración acerca de la verdadera usabilidad, queda en segundo plano cuando lo que en verdad quiere visualizarse en sí es la naturaleza de los fenómenos sociales. Para la investigación se comenzó trabajando con la metodología de ingeniería de sistemas duros, con su debida modificación cuando se trataron problemas suaves y estaban mal estructurados. Los estudios comenzaron por indagar acerca de la situación y avanzar mediante la formulación de definiciones. Posteriormente se realizó la construcción de modelos conceptuales y después el seguimiento de una serie de actividades, lo cual condujo todo a la acción en la situación problema. Esta es la manera racional de abordarlo y la que de forma lógica debe aplicarse. El orden de aplicación de los estados en el estudio implica realizar un trabajo en orden para llevar un progreso bien definido. Lo anterior permite trabajar perfectamente de regreso, lo que permitiría identificar actividades, modelos y definiciones para cualquier cambio que se considere pertinente. Es importante distinguir entre modelos operacionales y modelos conceptuales, como lo dijo Sainz en 1979. El primero se refiere a los arreglos del mundo real y el segundo a los sistemas. El segundo aspecto de interés en la línea de investigación es la importancia de notar las diferencias entre los estadios llevados a cabo en el mundo real y el pensamiento de sistemas cerca del mundo real. El pensamiento de sistemas en la formulación de definiciones y elaboración de modelos es una actividad que se diferencia a la de la investigación acerca del problema percibido. Esto lleva a describir la postura filosófica del problema siguiendo una serie de puntos. Existe una gran complejidad en el mundo real en el que se desenvuelve el ser humano. Esta complejidad ha hecho que se desarrolle una curiosidad por entender la realidad, lo cual se ha logrado mediante la abstracción de la realidad para modelar problemas reales de manera conceptual. El uso de la ciencia para la comprobación de estos modelos intelectuales realizados por medio de la abstracción. Cuando un modelo logra sobrevivir a la verificación científica, el modelador tiende a pensar que este modelo realizado representa al 100% la realidad, cosa que no es así. Aunque el modelo haya sido científicamente comprobado, no hay que olvidar que se está hablando acerca de una representación de la realidad. Las ideas de sistemas constituyen un grupo particular de estas construcciones intelectuales, que pueden usarse para representar la realidad misma. Es así entonces como se puede usar el pensamiento sistémico para una descripción de un fenómeno natural, sin olvidar una vez más que se está haciendo referencia a una representación y no a la realidad en sí. Supóngase ahora que las ideas de sistemas son desarrolladas para actividades humanas. Para entender los mecanismos de interacción social entre un grupo de individuos, es relevante entonces de notar que esta representación hablará de una atmósfera social particular y que ésta probablemente no pueda coincidir con la percepción del modelador acerca del grupo. Esto viene dado, obviamente, por la gran complejidad que representan los actores humanos en una organización, en este caso la sociedad en sí misma. Lo anterior indica entonces que se debe recordar siempre al momento de modelar que los sistemas de actividades humanas son construcciones mentales y no descripciones de la supuesta realidad. Al utilizar la notación de sistemas se debe estar siempre prestando atención al carácter representativo que tiene un modelo que se elabore, que juega entre acercarse y alejarse de la realidad, nunca tomando el modelo de ideas como la forma real de la situación. La tercera lección más significativa, aprendida a partir de la experiencia total de desarrollo y el uso de la metodología, se refiere a las ideas de sistemas que fundamentan la formulación de definiciones y construcción de modelos. Comentario externo sobre la acción de la investigación. Dice Jones, 1978, que el uso de la metodología del pensamiento de sistemas es similar a la construcción de una teoría ad hoc acerca de la situación problema. Comenta, no de una teoría general ni de la verificación científica, sino a partir de un grupo preformado de conceptos desarrollados en la experiencia. Armar la teoría desde una colección de ideas es un acto de creatividad, una inspiración condicionada, sin olvidar que en este caso la metodología brinda conceptos formados que ayudan en el armado de la estructura conceptual.
Jones señala que no es una finalidad de la metodología construir modelos de la realidad, lo cual parece ser algo difícil de entender. Esto podría estar más dirigido a lo también comentado por Prevost en 1976, donde parece que al haber evaluado el estudio temprano de los sistemas donde no se contaban con las herramientas suficientes para la construcción de modelos cercanos a la realidad, hacía ver esto como una idealización más allá de un modelado serio y aproximado al entorno real. Acerca del trabajo relacionado en otras partes, tenemos que ya una vez realizado el armado de las partes fundamentales de la metodología, se procede a compararlo con otros trabajos que han enfrentado el problema de introducir un enfoque científico en los problemas del mundo real. Estos trabajos son sistemas de indagación explicados por Churchman en 1971 y los sistemas apreciativos de Vickers en 1965. Estos trabajos mencionados expresan un interés particular por el aprendizaje más que por la optimización, cosa que también establece la unión entre la metodología de sistemas y estas dos contribuciones teóricas. Así, Churchman comienza explorando asiduamente los fundamentos filosóficos del enfoque de sistemas, trabajo que concluye con ciertas tensiones que podrían aclararse haciendo una distinción entre lo que son los sistemas duros y los sistemas suaves. Churchman termina por establecer que el enfoque de sistemas realmente consiste en un debate continuo entre varias actitudes mentales con respecto a la sociedad. Al mismo tiempo, considera que la actividad intelectual más importante es la formulación de los problemas sociales. Por su parte, el trabajo de Vickers se notó estrechamente relacionado con la metodología de los sistemas suaves. Vickers fue un importante trabajador tanto para las organizaciones gubernamentales como para empresas privadas, lo que lo llevó a desarrollar a través de la experiencia una visión de la administración correcta, según él, de estos medios. Para Vickers, las palabras se vinculan al establecimiento de relaciones o normas de gobierno, más que al establecimiento de metas, objetivos o fines. Esto resume esencialmente alrededor de una idea que Vickers fundó bajo su percepción acerca de los sistemas sociales. Ahora mi compañero José Armas vendrá a hablarles de los restos de temas que trata el capítulo 8 del libro. Gracias. Mi nombre es José Armas y yo voy a tratar los temas que faltaban del capítulo 8. Estos son la naturaleza de la realidad social y la realidad social que implica la metodología de sistemas suaves. Comencemos. Este apartado del capítulo de la naturaleza de la realidad social comienza con la pregunta: ¿qué modelo de realidad social implica la metodología? No sin antes establecer una consideración de suma importancia, la cual es: mientras más intentamos la metodología, más capaces seremos de usarla. Para tratar este tema es necesario recordar algunos aspectos que se tocaron en el capítulo 3 del libro de Chekland, donde se argumentó que los fenómenos sociales son extremadamente complejos en términos tanto de números de variables relevantes como en la abigarrada naturaleza de los datos. Todo esto a causa de la presencia del ser humano como el foco central del estudio dentro de dichos fenómenos sociales. Continuando con el tema de este capítulo, el de la naturaleza de la realidad social, es necesario destacar la postura de Karl Popper, quien fue un filósofo y teórico de la ciencia, y una gran influencia en la formulación de la lógica del método de la ciencia natural. Básicamente la postura de Karl Popper, de acuerdo a este tema, es muy intrépida, ya que él afirma que la ciencia social es igual o es exactamente similar a la ciencia natural. Esta postura está en el otro extremo de la postura que argumenta que las ciencias sociales son intrínsecamente diferentes de las ciencias naturales, por lo que es racional, ya que esto se debe a que lo que es racional para un ser humano en cierta situación podría ser irracional para otro observador de dicha situación. Otro personaje que es importante mencionar es Emil Durkheim, quien fue el fundador central de la tradición que asume que la sociología se ocupa del estudio objetivo de los hechos sociales. Otro personaje que tiene una postura contraria a la de Durkheim es la de Max Weber, quien considera que la materia no se ocupa del estudio objetivo de los hechos sociales, sino del entendimiento subjetivo del actor de la acción social. Para Weber, solo con observar las interacciones que hay entre los humanos,
dice que, que son afectadas por algo no presente en el mundo no humano. Él indica que las ciencias sociales difieren de las ciencias naturales. Otro aspecto a destacar en esta parte del capítulo es el argumento que plantea Edmund Husserl, donde él dice que la realidad básica yace en nuestro pensamiento acerca del mundo más que en el mundo mismo. Este argumento se puede relacionar con las ideas tratadas en capítulos anteriores y por supuesto con lo que es el pensamiento de sistemas como tal. Como conclusión de este tópico, de este tema que se trata en el capítulo 8, podemos decir que se tienen, en lo que general trata este tema es tocar dos enfoques generales sobre el aspecto de la naturaleza de la realidad social. Tenemos una actitud hacia la ciencia social que toma como su primer dato no el mundo externo a los observadores, sino los procesos mentales de los observadores. Y un segundo enfoque donde los seres humanos en el proceso social están creando constantemente el mundo social en interacción con los otros, los unos con los otros. Después de esto pasamos a lo que es la realidad social que implica la metodología de sistemas suaves. En este tema del capítulo 8 se puede considerar que es más corta al tema anterior y proporciona una descripción de las implicaciones teóricas de la metodología de sistemas suaves. Para tratar este asunto se parte del hallazgo de que la metodología de ingeniería de sistemas duros no se puede usar en situaciones de problemas mal estructuradas en las que la definición del fin o objetivo final sea de por sí problemático. Esto contrasta con el pensamiento de sistemas, o a diferencia de sistemas duros, del pensamiento de sistemas duros que asume que los sistemas existen en el mundo real y se pueden describir inequívocamente, tenemos por el contrario a la metodología de sistemas suaves, porque por su parte no acepta la idea de un problema con una única solución cuantificable. Más bien funciona con la noción de una situación en la cual participan diversos actores que pueden percibir varios aspectos como problemáticos. Otros aspectos de la metodología de sistemas blandos o suaves que plantea Checkland en esta sección es que la definición de los fines no es automática y que no es posible definir el sistema de forma unívoca y válida para todos los actores y afectados. Se tratan de nuevo, en esta parte del capítulo, se tratan de nuevo aspectos que fueron tocados con anterioridad, como el sistema de actividades humanas, viéndolo como una abstracción de un conjunto de acción con sentido que depende de la perspectiva. Estos son los aspectos que se pueden destacar más en esta sección, la cual finaliza respondiendo a la pregunta acerca de la naturaleza de la realidad social implícita en la metodología de sistemas suaves de la siguiente manera. La realidad social es el resultado del siempre cambiante proceso social en el cual los seres humanos y las experiencias previas de estos tienen vida. Continuamente negocian entre ellas las percepciones e interpretaciones del mundo que está fuera de ellos. Bueno, con esto concluye lo que es la parte, el capítulo 8, el cual es el capítulo final de este libro, y podemos pasar a una conclusión general sobre el trabajo hecho y sobre también una conclusión general sobre el libro que fue leído. El tema tratado, primero debemos decir que el tema tratado en este libro no es un tema simple ni sencillo de comprender con facilidad para cualquier persona. Requiere una lectura detallada y detenida y calmada para poder absorber las ideas y pensamientos plasmados que hay en él. Se comenzó el libro dando una idea general de lo que se iba a tratar en adelante. En eso consistió el primer capítulo. Se comenzó con la definición de qué es un sistema para proceder en siguientes capítulos a analizar la historia de las ideas y observar que ocasionalmente surge una idea tan poderosa que conduce a cambios en el mundo y sobre la manera como percibimos a este. Se comenzó a tratar de entender también lo que es el pensamiento de sistemas en general, para luego extender el pensamiento de sistemas duros a situaciones que involucran la toma de decisión humana de todos los días. También se hizo un recorrido sobre los diversos acontecimientos en el mundo de la ciencia y cómo ésta afectó a eventos futuros. Siguientemente se definió lo que es el enfoque de sistemas como una forma o manera de enfrentarse a problemas que requieren una solución. De igual forma se trataron las metodologías del pensamiento de sistemas suaves, la cual asume que un aprendizaje continuo y sin fin es una cosa buena, según el autor. Finalmente, como lo indica el autor Checkland, se hizo énfasis en la importancia de que la imagen del mundo no cuestionada por medio del cual percibimos al mundo. En otras palabras, esto quiere decir que es más importante ver cómo estamos viendo al mundo que enfocarse en la forma en la que lo estamos viendo.
Esta es la gran conclusión a la que se puede decir que llega Checkland en su libro. Con esto culmina nuestra presentación sobre el pensamiento de sistemas, práctica de sistemas de Peter Checkland, los capítulos 6, 7 y 8 de dicho libro. Espero que haya sido de su agrado. Hasta luego.